Muy buenos días, jovencitos, ¿me logran escuchar? Buenos días, Buenos días, profesor, si se le escucha. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias. Acabo de compartir la diapositiva, por favor, ¿me confirma si se logra visualizar para poder empezar? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Justamente en la última clase te comenté que íbamos a hablar acerca de mecánica de fluidos, ¿no? Vamos a hablar un poco de mecánica de fluidos, vamos a ver también lo que corresponde a calorimetría y dilatación térmica, ¿ya chicos? Listo, entonces, vamos a empezar, jovencitos, ¿ya? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver, entonces, eh, hablar de, en este caso, mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una parte de la física que abarca lo que es la hidrostática y la hidrodinámica. Entonces, un fluido en reposo, hablar de fluido puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿no? Cuando tú tienes de repente 5 litros de agua, digamos, esos 5 litros de agua, tú lo puedes colocar en cualquier recipiente, ¿no? Lo puedes colocar en un recipiente tal vez que tiene esta forma, ahí están contenidos los 5 litros de agua, o de repente un recipiente que tal vez tenga esta forma, ¿no? Los 5 litros de agua. O un recipiente de repente que tiene esta forma, 5 litros de agua. O sea, eh, esa cantidad de agua, los 5 litros, va a adoptar la forma del recipiente, ¿no? Esos 5 litros de agua yo lo puedo colocar en cualquier recipiente, ¿no? Y adopta la forma del recipiente. Se habla de fluidos en reposo, ¿no? Un fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Ahí puedes observar un dispositivo llamado vasos comunicantes, ¿no? Por donde, por una de las ramas, se vierte una cantidad de líquido y bueno, llega a ese nivel, ¿no? Entonces, ese dispositivo, digamos, se le llama vasos comunicantes. Entonces acá podemos observar que se llegó a un nivel, ¿no? A un nivel de líquido con respecto a la superficie. Ese líquido presenta una cierta altura, ¿no? Presenta una cierta altura. Acá tenemos un recipiente donde también hay un líquido o un fluido, en este caso, en reposo. Y en este caso, las fuerzas que ejerce el líquido sobre las paredes laterales son fuerzas perpendiculares, incluyendo a la superficie, a la base, ¿no? Incluyendo la superficie. Entonces, un fluido adopta la forma del recipiente, como en el caso de la figura de la izquierda, y todo fluido va a ejercer fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Ahora, eh, hablar de presión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de presión, la presión es una magnitud escalar que se define como la fuerza que actúa sobre una superficie, pero una fuerza perpendicular, ¿ah? Entonces, ahí puedes observar una fuerza que forma un ángulo con la horizontal. Esa fuerza, horizontal o vertical, esa fuerza se descompone en dos componentes. Una componente que es perpendicular a la superficie, la que es F coseno del ángulo teta, y otra componente que es tangente a la superficie, ¿no? Digamos que la otra componente está por acá, que es en este caso F seno de teta.
La única fuerza que ejerce presión sobre la superficie es la fuerza perpendicular, ¿no? Entonces la presión es la fuerza por unidad de área. Entonces acá, en este caso, observas en la parte de la figura de la derecha una fuerza perpendicular sobre una superficie. Ahora, en la parte de la izquierda es la fuerza que forma un ángulo ya sea con la horizontal o vertical, ¿no? Entonces está en función del coseno del ángulo. En la figura de la derecha solamente tienes una fuerza que ya es perpendicular a la superficie. Ahora, la unidad de la fuerza es el newton, área, metro cuadrado. A ese cociente de newton por metro cuadrado se le llama pascal. La unidad de la presión, perdón, en el sistema internacional se mide en pascales. Y el otro concepto es hablar de densidad. Cuando tú tienes o de repente no mezclas agua y aceite, observas que el aceite se encuentra en la parte superior, ¿no? Debido a su densidad. Los menos densos tienden a flotar y los más densos tienden a irse a la parte de abajo, ¿no? Entonces, la densidad es la masa por unidad de volumen, ¿no? Masa por unidad de volumen. Unidad, kilogramos por metro cúbico. Ahora resulta que en la mayoría de problemas siempre se va a trabajar con agua. Se va a trabajar con agua. Y ten presente que la densidad del agua tiene un valor que es 1 gramo por centímetro cúbico. Quiere decir que en 1 centímetro cúbico están contenidos 1 gramo de agua. Pero también la densidad del agua tiene otro valor, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si tú tienes la densidad en gramos por centímetro cúbico y lo quieres expresar a kilogramos por metro cúbico, solamente le vas a multiplicar por 1000. Digamos que la densidad de una cierta sustancia es 0,8 gramos por centímetro cúbico. Tú lo vas a expresar en kilogramos, entonces tienes que multiplicarle por 1000. Y cuando le multipliques por 1000, ahora vas a obtener que la densidad es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Ten presente ello, por favor, ¿ya? Ten presente esa parte. Ahí puedes observar cuerpos de masas diferentes. La masa del cuerpo 1 es mayor que la del cuerpo 2, ¿no? Y así sucesivamente. Tienes plomo, pero sus volúmenes son iguales, ¿no? Sus volúmenes son iguales. Entonces, ahí observas que los menos densos, ¿no? Que en este caso viene a ser el aire, el corcho, el agua, el plomo, ¿no? En ese orden su densidad de menor a mayor. Aire, corcho, agua, plomo, ¿no? La densidad es menor en el aire que en el corcho, que en el agua, que en el plomo. Ahora, veamos, jovencitos, por acá, la presión, ley de la presión hidrostática. A ver, se tiene un recipiente que contiene un cierto líquido. Ese líquido tiene una densidad, ¿no? La altura del líquido es h. Si tomamos una pequeña porción de líquido en forma de un cilindro, ¿no? Yo tengo una porción de líquido, una masa de líquido en forma de un cilindro, entonces tiene un área, ¿no? Como puedes observar, ¿no? Un área transversal. Entonces, como hay una cantidad de masa de líquido, el líquido tiene peso, masa por aceleración de la gravedad. Sobre la cara superior hay una fuerza,
Y producto de ello hay una presión, ¿no? Presión multiplicado por área. Recuerda que la presión es fuerza por unidad de área, ¿sí o no? Entonces la fuerza es presión por área, pues. En la parte superior se le está aplicando una fuerza, que es la presión por el área. Ojo que la presión P sub 0, que es la presión, digamos, de la atmósfera, del aire. Y en la superficie inferior también el líquido le está ejerciendo una fuerza, que es la presión, que es diferente, por supuesto, multiplicado por el área. Entonces, la presión en el fondo del recipiente, ¿no? Si yo quiero calcular la presión en este punto, digamos en el punto A, ese puntito soporta el peso de toda esa columna de líquido, o mejor dicho, soporta la presión debido a todo el líquido, que se determina como la densidad gravedad por altura o profundidad. Pero también ese puntito A está soportando esta columna de aire. Entonces, hay otra presión que se le llama la presión atmosférica. Entonces, la presión en el fondo del recipiente, o también llamado presión total o absoluta, es la presión hidrostática, que se determina como la densidad, gravedad, profundidad, más la presión atmosférica. P sub 0, presión atmosférica, ρ es la densidad del líquido, del fluido, G es la aceleración de la gravedad, y H, por supuesto, es la profundidad. Entonces, quiere decir que la presión hidrostática va a depender de la densidad del líquido, aceleración de la gravedad o profundidad. Mientras la profundidad sea mucho mayor, la presión hidrostática aumenta. A mayor profundidad, la presión hidrostática va a aumentar, va a ir aumentando, ¿no? Va aumentando. Para un recipiente abierto, ¿no? O sea, si yo tengo, digamos, un recipiente, ¿no? Que está abierto, entonces por acá hay aire, ¿no? Esto es aire. Entonces el aire ejerce una fuerza, mejor dicho, una presión. En general, se dice que la presión atmosférica, si tenemos por acá la Tierra, tú sabes que la Tierra está rodeada de una capa de aire llamada atmósfera, ¿sí o no? Acá tenemos la atmósfera. Resulta que esa columna de aire ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie de la Tierra, ¿no? Si el aire ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie de la Tierra, entonces ahí lo que se está generando es una presión, pues, ¿no? El aire ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie de la Tierra. Entonces se está generando una presión. Se le llama presión atmosférica, que tiene un valor de 10 a las 5 pascales. O una atmósfera equivale a 10 a las 5 pascales, ¿no? La presión atmosférica es la presión que una columna de aire ejerce a la superficie de la Tierra. Y al nivel del mar, esa presión atmosférica tiene el valor de 10 a las 5 pascales. Eso es a nivel del mar. Entonces, si nosotros ubicamos dos ciudades, ¿no? Acá está la ciudad de Lima, en la costa, y por acá ubicamos un poquito más arriba otra ciudad, digamos que es Cusco, ¿no? Donde la presión atmosférica será mayor. En Lima, por supuesto, pues. Porque si todo esto es aire, lo que estoy colocando de rojito, si todo eso es aire, la persona que se encuentra en Lima soporta soporta toda esa columna de aire, la presión debido a toda esa columna de aire. En cambio, la persona que vive en Cusco soporta solamente esa pequeña columna de aire, donde la presión va a ser mayor en Lima, ¿no?
Por eso a veces las personas cuando viajan a la sierra, ¿no? Cada vez que van ascendiendo, esa columna de aire disminuye, pues, ¿no? La columna de aire disminuye, ¿no? Por eso a veces les da soroche, ¿no? Porque el aire cada vez es menor, esa columna de aire disminuye, ¿ya? Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor, digamos, en Lima, la presión atmosférica es mucho mayor que en Cusco. ¿Estamos? Ahora, habíamos dicho que la presión total o absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿no? Entonces, eh, hablar de presión manométrica, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica es la manométrica, ¿no? Presión total o absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces, la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica me da la presión manométrica. Presión manométrica. Presión manométrica. Muy bien, jovencitos. A eso se refiere con presión. Ahora, de principio de Pascal, hablar de principio de Pascal. El principio de Pascal hace referencia a lo siguiente, ¿ya? Dice, la presión aplicada a un fluido que se encuentra en equilibrio, esa presión se transmite en igual valor por todo el fluido, incluyendo las paredes del recipiente. Incluyendo las paredes del recipiente. Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Si se tiene un fluido que se encuentra ahí justamente dentro de un recipiente, ¿no? Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a la superficie, al área, entonces se genera una presión. Entonces, si nosotros ejercemos una fuerza sobre esa superficie, sobre esa área, se genera acá una presión. El principio de Pascal hace mención que la presión generada en un punto se transmite en igual valor por todo el recipiente, por todo el líquido fluido, incluyendo las paredes del recipiente. Quiere decir que si yo le aplico una fuerza de 10 newtons sobre una área de 5 metros cuadrados, exagerando, de 5 metros cuadrados, entonces se genera una presión de 2 pascales, ¿no? Presión es fuerza entre área. ¿No? Si se genera una presión de 2 pascales, esa presión se transmite en igual valor por todo el fluido. Quiere decir que dentro del líquido, dentro del recipiente, en cualquier punto la presión va a ser la misma, 2 pascales, incluyendo las paredes del recipiente. A eso se refiere en este caso lo que es el principio de Pascal, ¿no? A eso se refiere el principio de Pascal, ¿no? Si existe una variación de presión, esa variación va a actuar en todo el recipiente, incluyendo las paredes del recipiente. A eso se refiere, ¿no? El principio de Pascal. Ahí puedes observar un gas. Ahí lo que tú puedes observar es un gas que está contenido dentro de un recipiente, ¿no? Ahí observas una tapa o también llamado émbolo. Sobre esa tapa o émbolo, ¿no? Se le va a aplicar una fuerza, entonces, conforme varía la fuerza, varía la presión, ¿no? Entonces, al aplicársele la fuerza, existe una variación de presión dentro del recipiente, ¿no? Entonces, por acá, ese punto A soporta una presión P sub A, pero debido a la fuerza que está actuando, también existe una variación de presión, ¿no? Entonces, en el fondo del recipiente
soporta una presión en el punto B, ¿no? Una presión B, pero también sumado una variación de presión debido a la fuerza que se le ha aplicado, ¿no? Conforme varías la fuerza sobre la tapa, también va a variar la presión, ¿no? Y esa variación de presión se transmite por todo el recipiente, ¿no? Eso viene a ser el principio de Pascal. Y una aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que es un dispositivo en forma de U que, que consta de dos tapas o émbolos. Cada una de ellas tiene un área diferente, ¿no? Un área 1 y un área 2. Es un dispositivo que lo vamos a encontrar en los talleres de mecánica que tiene como finalidad levantar los autos utilizando una menor fuerza, ¿no? Utilizando una menor fuerza. Entonces, si sobre una de las tapitas que presentan una área se le aplica una fuerza F1, entonces ya sabes que por acá se genera una presión 1, ¿sí o no? Esa presión, según el principio de Pascal, se transmite por todo el recipiente. Por todo el recipiente. Quiere decir que por acá se genera una presión 2. Entonces se cumple que las presiones 1 y 2 como son iguales. Y esa presión es fuerza por unidad de área. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Acá se ha despejado la fuerza 2, que es la fuerza 1 multiplicado por el cociente de las áreas. Entonces te das cuenta que la fuerza se va a duplicar, ¿no? Para poder levantar un objeto muy pesado, se utiliza una fuerza que es mucho menor, ¿no? La fuerza se multiplica, ¿no? Ahora, principio de Arquímedes. Con esto resolvemos las tres primeras preguntas, ¿ya? El principio de Arquímedes menciona que todo cuerpo total o parcialmente sumergido dentro de un líquido experimenta una fuerza hacia arriba, cuyo valor es igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿no? Tienes un recipiente y que contiene un líquido, ¿sí o no? Cuando tú colocas, de repente, un ladrillo o cualquier otro cuerpo, te das cuenta que el nivel ha aumentado, entre comillas, ¿no? Quiere decir que cada vez que tú tengas cuerpos que están total o parcialmente sumergidos, dentro de un líquido, por supuesto, el líquido le va a ejercer una fuerza hacia arriba, llamado empuje hidrostático. Empuje hidrostático, ¿no? Total o parcialmente sumergido, como te estaba comentando, ¿no? Se le llama a esa fuerza que el líquido le ejerce empuje hidrostático. Pero tú te das cuenta que hay un pequeño volumen desalojado, ¿sí o no? ¿No? Hay un pequeño volumen desalojado. Entonces, ese empuje se determina como la densidad del bloque multiplicado por el volumen desalojado. Ojo que ese volumen desalojado es prácticamente igual, o el peso, ¿no? O el peso del volumen que se desplaza es igual al peso del bloque, ¿no? Masa del fluido desplazado es igual al peso del bloque. ¿Estamos? Ahora, si un cuerpo está totalmente sumergido, el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo. Si está parcialmente sumergido, hay una pequeña fracción del volumen que se encuentra dentro del líquido. Entonces, acá tenemos un cuerpo que se encuentra unido, digamos, eh, a un resorte, que va a medir, por supuesto, la fuerza, ¿no? O la tensión, digamos. Si ese bloque, llamado dinamómetro, si ese bloque se sumerge dentro del líquido, se observa que hay un pequeño volumen
que ha aumentado, un volumen desalojado, ¿no? Entonces, ese dinamómetro mide un peso aparente. Es un peso que, por supuesto, es mucho menor que el peso real. Si tú tienes, digamos, un ladrillo de 2 kilogramos ahí a la mano, supongamos, no exagerando, o cualquier cuerpo que tenga una masa de 2 kilogramos. Bueno, en el aire su masa es 2 kilogramos. Si ese cuerpo tú lo sumerges o lo colocas dentro de un líquido, por supuesto que ahora su peso ya va a ser diferente, es un peso mucho menor, por el simple hecho de que cuando tú tienes cuerpos que están total o parcialmente sumergidos, siempre el líquido le va a ejercer una fuerza hacia arriba y esa fuerza se llama empuje hidrostático. ¿De qué va a depender? De la densidad del líquido. Ese cuerpo está dentro de un líquido que tiene una densidad, de la aceleración de la gravedad y del volumen sumergido. Si tú tienes un cuerpo, una parte está sumergida, lo que estoy sombreando, y otra parte está afuera. El empuje solamente va a depender de la densidad del líquido, de la aceleración de la gravedad y del volumen que se encuentra, por supuesto, sumergido. Volumen sumergido. A ver, veamos entonces por acá que tenemos a... y ojo, me faltaba que el empuje es el peso real menos el peso aparente. Veamos algunos ejercicios, ¿ya? Antes de entrar a tensión superficial, porque no hay ninguna pregunta correspondiente a tensión superficial. Ya, de acá me voy a ir al último, ¿ya? Vamos al último, después vemos lo de acá, para no salir de acá, ¿ya? Eh, a ver, todo eso lo tienes en tu manual, ¿ya? Pero primero nos vamos a ver, nos vamos a los problemas, a los ejercicios, ¿ya? Para no, ya que están frescos, a ver esto de acá, al final te lo voy a explicar esto y algunos también. Ya, acá está. A ver, pregunta número 1. ¿Se visualiza, jovencito, la pregunta 1? Sí, profesor. Ya, ahora, ahí falta un dato. Falta un ángulo que debe ser 37 grados, ¿ya? Ha faltado eso, por favor, ¿ya? Ahí ha habido un error al momento de digitar ha faltado eso. Ahora, eh, si el bloque tiene una masa de 20 kilogramos, entonces el bloque tiene un peso. Ahí lo tienes. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. 200 newton. Ahora, esa fuerza que estás observando tiene dos componentes. Una componente que es perpendicular a la superficie y otra componente que es paralela a la superficie. ¿Estamos? Esto es un poquito de geometría, ¿ya? Entonces, por geometría, este ángulo vale 37 grados. ¿Estamos? Si a 90, si a 90 se le opone la hipotenusa que vale 200, que es 5 por 40, a 53, 4 por 40. O sea, esa fuerza normal vale 160 newton. La fuerza que es tangencial a la superficie tiene el valor de, sería, eh, ahí era 5 por 40, 4 por 40, 3 por 40, 120
newton. Entonces te olvidas de la fuerza de 200 newton. Trabajas solamente con las fuerzas perpendiculares o de repente con las tangenciales. Pero como estamos en presión, ya sabes perfectamente que para que una fuerza ejerza presión, la fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie, o sea, la fuerza normal entre el área. ¿Cuánto vale el valor de esa fuerza normal? 160 newton. Y el área es 20 centímetros al cuadrado. Bastante cuidado. El área tiene que estar en metros cuadrados. De centímetros cuadrados a metros cuadrados, le multiplicas por 10 a la menos 4, porque recuerda que en un metro hay 100 centímetros, ¿no? Conversión nada más. Entonces, esa presión es 8. Ese 10 a la menos 4 al numerador, exponente positivo. Pero ese 10 a la cuarta tú lo puedes expresar como 10 por 10 al cubo, ¿sí o no? Bases iguales, exponentes se suman. 80, 10 al cubo es kilo, pascal. Ese es el valor, en este caso, de la presión ejercida por dicho cuerpo. ¿Ya? ¿Todo claro ahí, jovencitos? Chicos, ¿todo claro ahí? Jovencitos. ¿Están ahí, chicos? ¿Se quedó claro esa pregunta? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Siguiente, ya. Pregunta 2. A ver, tomando nota, por favor. De repente por ahí se borra eso. Ya. Tienes que tomar nota, ¿ya? Profesor, en el chat han dejado una pregunta. Ya, gracias. A ver, ¿dónde está la pregunta? No puedo ver esto. A ver, un ratito, por favor. ¿Por qué 10 a la menos 4? A ver. Es recuerda, acá en borrador, ¿ya? Presión, fuerza entre área. Vamos con el área, ¿no? 20 centímetros cuadrados. Ahora tú sabes que en un metro hay 100 centímetros, ¿sí o no? Ahí lo tienes. 100 centímetros, ¿ah? Ahora, pero tú quieres al cuadrado. Arriba al cuadrado, abajo al cuadrado. Entonces, si tú operas él, sería 20 centímetros cuadrados por metro cuadrado entre 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Cancela centímetros cuadrados. Pero ese 10 a la cuarta que está dividiendo arriba con exponente cambiado, menos 4 metros cuadrados. Y la fuerza es 160 newton. Y newton entre metros cuadrados te da pascal. ¿Quedó claro ahora? Esos son solamente conversiones nada más. Por eso, para no hacer todo ello, bueno, ya le he puesto directo, ¿no? De centímetros cuadrados a metros cuadrados por 10 a la menos 4. Ahora ya sabes el por qué. ¿Se entendió, chicos? Angélica eh, Alvarado, ¿quedó claro? No te preocupes. Claro, tienes que preguntar, ¿no? A veces pásenme la boya, porque lo que pasa es que cuando yo proyecto, cuando estoy explicando, no puedo ver las conversaciones, pues, ¿no? Tengo que todavía retroceder, ¿ya? Cualquier cosita por ahí en el audio me pasa la voz. Ya. Eh, entonces, ahí tienes la solución. Voy a borrar esa parte de las... O sea, no lo dejo ahí nomás, ¿ya? La solución a la pregunta número
Número 2. Número 2. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Te lo dejo ahí mejor, ¿ya? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. A ver. En la pregunta 2 acá vamos a hacer algo rápido. Si yo tengo, digamos, al inicio creo que vimos un recipiente de esta forma, ¿no? Se le llama vasos comunicantes, ¿no? Acá en borrador, ¿ya? Si yo tengo un recipiente que tiene esta forma, ¿no? Se le llama vasos comunicantes. Si a dicho recipiente, por acá le agrego por una de las ramas un líquido, entonces se llega a este nivel, ¿no? Si por una de las ramas le agrego un líquido. Y si trazo una isóbara, esa recta horizontal que estás observando, se llama isóbara, ¿no? Si yo trazo una isóbara y ubico 3 puntos, como estás observando ahí, punto A, punto B, punto C. Con respecto al nivel del líquido, se encuentra una altura H. Entonces, ¿cómo son las presiones hidrostáticas? Iguales, ¿no? Porque se encuentran ambos puntos a la misma profundidad. Se cumple que la presión en el punto A es igual a la presión en B y esto es igual a la presión en C. Las presiones son iguales. Vasos comunicantes. Entonces, jovencito, eso es lo que vamos a aplicar a esa pregunta, ¿ya? Voy a borrarlo. Entonces, fíjate bien el nivel, o mejor dicho, tienes dos líquidos. Tienes petróleo y tienes agua. Él es agua, H2O, y él es, lo de marrón, digamos, es petróleo. ¿Estamos? Ahora, hay un límite entre esos dos líquidos. Justamente en ese límite voy a trazar una isóbara. Ubico 2 puntos. El punto A, jovencito, y el punto B. ¿Cómo son las presiones en A y B? Iguales. La presión en A es igual a la presión en B. Ojo que las presiones son iguales, ¿ah? ¿No? Son iguales, en este caso, según vasos comunicantes. Ya, según vasos comunicantes. Ya. A ver, chicos. Ya, hemos dicho que las presiones son iguales. Pregunta. ¿Ese puntito A soporta la presión debido a esa columna de petróleo más la presión que ejerce el gas? Presta atención, por favor, ¿ah? El punto A soporta la presión que le ejerce el gas más la presión que le ejerce esa columna de petróleo. El punto B soporta toda esa columna de agua, la presión que ejerce el agua, nada más, ¿ah? Porque me dicen que es vacío, o sea, no hay nada. ¿Qué hubiese pasado si ese recipiente estuviese abierto? ¿Qué pasaría si el recipiente estuviese abierto? Entonces, si el recipiente estuviese abierto, por ahí estuviese actuando el aire. Entonces, el puntito B soportaría la presión debido a esa columna de agua más la presión debido a al aire, que es la presión atmosférica. Pero como está cerrado el recipiente, no hay presión atmosférica. ¿Estamos? Solamente soporta la presión, en este caso, del agua. A ver, sigue por favor. Presión del gas, presión del petróleo, densidad del petróleo,
por la aceleración de la gravedad, por la altura de la columna del petróleo, es igual a la presión debido al agua, densidad del agua, aceleración de la gravedad y la altura de esa columna de agua. ¿Cuánto vale la presión del gas? Según dato, 3,7 kilopascales, que es 3,7 por 10 al cubo, ¿ya? Lo voy a colocar mejor. La presión del gas es 3,7 por 10 al cubo, más densidad del petróleo, es lo que queremos determinar. Aceleración de la gravedad, 10. Altura del petróleo, 50 centímetros. Bastante cuidado. Tiene que estar en metros. De centímetros a metros. Si tú quieres, le puedes colocar 0,5, ¿ah? 0,5 metros. O de repente le colocas de centímetros a metros, 50 por 10 a la menos 2. Vas a obtener lo mismo, ¿ya? Esto va a ser igual, densidad del agua, no me dan de dato, pero te mencioné que tienes que saberlo. 10 al cubo o 1000. Gravedad 10. ¿Y cuánto vale la altura de esa columna de agua? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto vale, chicos? La altura de la columna de agua, jovencitos. Jovencitos, jovencitos. 80, ¿está de acuerdo? Entonces la altura de la columna de agua, pues 80 centímetros. ¿Estamos, no? Entonces es 80. Pero está en centímetros. A metros por 10 a la menos 2. Listo. El resto es matemática, ¿no? Tienes 3,7 por 10 al cubo, lo estoy copiando igual. Cancelas dos ceros con 10 a la menos 2, 5 veces la densidad del petróleo. Cancela 10 a la menos 2, dos ceros, 8 por 10 al cubo. ¿Está de acuerdo? Tienes a la derecha 8 por 10 al cubo, a la izquierda 3,7 por 10 al cubo. 8 menos 3,7, 4, 5 veces la densidad del petróleo es igual a 4,3 por 10 al cubo. 5 veces la densidad es 4.300. 5 veces la densidad del petróleo. Entonces divide 4.300 entre 5 y obtiene la densidad del petróleo. Entonces la densidad del petróleo tiene el valor de 860 kilogramos por metro cúbico. Toma nota, por favor. ¿Quedó claro esa parte? Fíjate, trata de, al final de, trata de resolver, ¿no? Los problemas sin ver la solución. Ya, toma nota, por favor, ¿ya? Revísalo bien, ¿ya? Revísalo bien. Ya, toma nota para pasar a las siguientes preguntas. De jovencito, siguiente pregunta. Pregunta número 3. Una esfera de 6 kilonewtons se encuentra flotando en agua. Se encuentra flotando en agua sumergido sus 3/5 partes.
El volumen total de la esfera le voy a llamar V. Entonces, está flotando. Está flotando en agua, ¿no? Esa esferita está flotando en agua, H2O. Flotando en agua sumergido, el volumen sumergido es las 3/5 partes del volumen total, ¿sí o no? Si esa esfera tiene masa, entonces la esfera presenta peso, ¿no? ¿Cuánto vale el peso? 60 kilonewton. Pero la esfera, como está sumergido dentro de un líquido, el líquido le ejerce una fuerza siempre hacia arriba llamado empuje. Para que se encuentre en equilibrio, esas dos fuerzas en magnitud son iguales. El empuje es igual al peso. Pero ¿cómo tú determinas empuje? La densidad del líquido, que es el agua, la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Y este es igual al peso. ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1000. Gravedad 10. Volumen sumergido. Las 3/5 partes del volumen total. Y el peso es 60 kilo. O sea, 60 por 10 al cubo. Cancelas hacia la izquierda, 10 al cubo, 10 al cubo. 30 entre 5, 6. 6 veces el volumen es igual a 60. El volumen es 10 metros cúbicos. Esa es la respuesta. ¿Toma nota? Ya, hasta ahí corresponde a lo que es hidrostática, ¿ya? La hidrostática recuerda que se encarga de estudiar a los fluidos, ya sean líquidos o gases, en reposo. Entonces, para no perder tiempo, vamos a hablar acerca de lo que es la hidrodinámica, ¿no? Va a haber algunos conceptos que lo voy a pasar algo rápido por cuestión de tiempo, ya, jovencitos. Por cuestión de tiempo. A ver, eh, veamos entonces, veamos entonces lo que es hidrodinámica. Vamos a retroceder, ¿ya? Vamos a retroceder, donde nos habíamos quedado. A ver, vamos a pasar toda la teoría mejor, ¿ya? Para no estar retrocediendo. A ver, ¿dónde estamos? Ya, acá hay un tema que también lo tienes en tu guía, ¿ya? Que es tensión superficial. Lo voy a pasar un poquito rápido, ¿ya? Dice que la tensión superficial es un fenómeno de origen molecular, ¿no? Que se va a manifestar en la superficie de un líquido, ¿no? En la superficie de los líquidos siempre va a actuar producto de la interacción entre las moléculas una fuerza resultante hacia abajo, ¿no? Ahí tienes la superficie, hay moléculas en la superficie y hay moléculas en el interior. Entonces, hay interacción entre esas moléculas, hay fuerzas que se ejercen en esas moléculas. Entonces, producto de esas fuerzas, se obtiene una fuerza resultante que va a apuntar hacia abajo, ¿no? ¿No? Es una superficie de líquido, hay una fuerza resultante que apunta hacia abajo.
Ahora, ¿dónde ves tu tensión superficial, no? Son películas que se forman en la superficie de los líquidos, ¿no? Tú usualmente a veces puedes observar insectos que, entre comillas, ¿no? Caminan por la superficie, por el agua, digamos, ¿no? Ellos no se pueden hundir por el simple hecho de que en la superficie se forman pequeñas películas, pequeñas capas, ¿no? Imagínate que es como si tuvieses a veces la nata que se forma en la leche, ¿no? Imagínate así, ¿no? Es algo muy microscópico, ¿no? Ya. Algo parecido se forma ahí en la superficie del agua, ¿no? Por eso los insectos pueden caminar con mayor facilidad debido a una propiedad llamada tensión superficial, ¿no? Que es el resultado de una fuerza que apunta hacia abajo, producto de la interacción entre las moléculas, como puedes observar. ¿Podemos medir la tensión superficial? Claro que sí, mediante un experimento que consta de un pequeño anillo de longitud L atado a un pequeño alambre, ¿no? Donde se mide la fuerza mediante un dinamómetro. Entonces, eh, al extraer el anillo lentamente con el dinamómetro, el dinamómetro va a leer una fuerza adicional, ¿no? Una variación de fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo se define o cómo se determina la tensión superficial? Se determina como la fuerza, ¿no? Una fuerza perpendicular por la longitud de dicho anillo, ¿no? La longitud. Entonces, coeficiente de tensión superficial, fuerza perpendicular o fuerza de tensión superficial, longitud de ese anillo, ¿no? Longitud de acción de la fuerza de tensión superficial. Ahora, hablemos de fluido, ¿no? Ya habíamos dicho de que la hidrostática se encarga de estudiar a los fluidos en reposo, los líquidos especialmente en reposo. Ahora, la hidrodinámica también es una parte de la mecánica de fluidos, y en este caso se va a encargar de estudiar a los líquidos específicamente en reposo. No, perdón, en movimiento, discúlpame. En movimiento, ¿ya? Entonces, fluido se llama o se le llama fluido ideal cuando cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme denominado línea de corriente. Ahí puedes observar, ¿no? Líneas de corriente. Fluido uniforme, cuando el líquido presenta una densidad, su densidad es constante. Fluido incompresible, ¿no? Cuando los elementos del fluido no van a cambiar. Fluido no viscoso, se desprecia la fricción, la fuerza de fricción interna entre, en este caso, sus paredes, digamos. No, no existe fricción. Fluido no turbulento, los elementos del fluido, los elementos de volumen del fluido no tienen velocidad angular. No, no tienen velocidad angular. Ahora, hablar de caudal, ahora lees en las noticias, ¿no? Se dice que el caudal del río Rímac ha aumentado, ¿no? El caudal no ha, en este caso, ha aumentado. ¿Cómo se define en este caso? ¿Cómo definimos en este caso el caudal? El caudal se define como el volumen por unidad de tiempo. Ahora, el volumen se mide en metros cúbicos y el tiempo en segundos.
El tiempo es segundos. Ahora, si nosotros digamos que tenemos, a ver, por ahí me ha salido mal, si yo tengo una, digamos, una tubería, ¿no? Acá tenemos una tubería que presenta una área. Ahora, si yo considero una pequeña porción de líquido que se desplaza con una cierta velocidad, ¿no? Yo tengo una porción de líquido que se desplaza por esa tubería, o sea, avanza una cierta distancia empleando un tiempo t. Entonces, habíamos dicho que el caudal es el volumen por unidad de tiempo. Pero ¿cómo tú determinas el volumen de un cilindro? Es el área de la base por la altura, ¿no? Pero la altura es la distancia. ¿Dividido entre quién? Entre el tiempo. Ahora, ese cociente de distancia dividido entre el tiempo viene a ser la velocidad o la rapidez. Entonces, el caudal lo puedo expresar en función del área y de su rapidez también, ¿no? Otra manera en este caso, calcular el caudal, área por velocidad. Ya, otra manera de determinar el caudal, ¿no? En función del área transversal, el área de una tubería, ¿no? Y la velocidad con la cual se desplaza el líquido. Ya, entonces, por acá tenemos justamente lo que te estaba comentando. Ahí está. Otra manera de determinar el caudal en función del área transversal y de la rapidez con la cual se desplaza dicho, dicho líquido. No, ahí lo tienes. Ahora, en cuestión de continuidad. Bueno, si tenemos, digamos, una tubería, lo que estás observando, digamos, de boca ancha, que tiene un área A sub 1, por esa tubería el líquido se desplaza con una velocidad V sub 1. Pero después esa tubería tiene un tramo que es angosto, ¿no? De boca angosta, que tiene un área A sub 2. Entonces, cuando pasa el líquido por la tubería de boca angosta, presenta una velocidad V sub 2. Pero el caudal que pasa por la tubería de boca ancha es el mismo que pasa por la tubería de boca angosta. O sea, los caudales son iguales. Y el caudal, habíamos visto que lo puedo expresar en función del área de la tubería, área 1, por velocidad o por rapidez 1, perdón, es igual a área 2 por rapidez 2, ¿no? El caudal es constante, ¿ah? La cantidad de líquido que va a pasar por unidad de tiempo es la misma. A eso se le llama lo que es la ecuación de continuidad. A la ecuación de continuidad.
Se cumple eso. Ahí lo tenemos. Ahora, ahí aparece que la rapidez con la cual fluye el líquido por una tubería de boca ancha es mucho menor que la rapidez con la cual fluye el líquido por una tubería de boca angosta. Cuando tú eh, de repente tienes un jardín o el parque, ¿no? Las personas que se ponen a regar el parque utilizan una manguera, o digamos, ¿no? Que se utiliza una manguera para que el agua salga con mayor rapidez, o tú de repente lo has hecho, que lo que haces con tu dedito, reduces esa área por donde sale el agua. Y si tú reduces esa área con tu dedo, lo tapas, tú observas que la rapidez ahora es mucho mayor, ¿no? Ese líquido logra, digamos, el agua sale a mayor alcance. Entonces, ahí directamente tú has aplicado lo que es la ecuación de continuidad. Estás aplicando hidrodinámica, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta su aplicación, ¿no? Indirectamente, ¿no? Porque algunos preguntarán, profesor, ¿y dónde me va, de qué me sirve esto? Bueno, ya te di un ejemplo, ¿no? Y el otro ejemplo es aplicado a la medicina, ¿no? La sangre que fluye por las venas, por los capilares, ¿no? Los capilares tienen una determinada área o radio, diámetro, ¿no? Entonces, ahí también donde se aplica, ¿no? Una aplicación sobre hidrodinámica, ¿no? La sangre que fluye por las arterias o por los capilares. Ahí está su aplicación también. Hay una pregunta sobre eso, ya que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a avanzar con la teoría, por favor, ¿ya? Ecuación de Bernoulli, no voy a entrar en detalle acá, ¿no? La cantidad de líquido que pasa, ¿no? La cantidad de líquido que pasa por una tubería es la misma, por una tubería de boca angosta, es la misma que va a pasar por una tubería de boca ancha, ¿no? Pero sabemos que por la tubería de boca angosta, la rapidez con la cual se desplaza el líquido es V sub 1, hay una presión, ¿no? Producto de la fuerza que ejerce el líquido, como puedes observar en el área A sub 1, ese puntito 1 se encuentra a una altura H1, lo mismo sucede acá, el líquido al pasar por la tubería de boca ancha, de área 2, tiene una rapidez en este caso V sub 2, y sobre la superficie también está actuando una presión 2 producto de una fuerza, ¿no? Y el punto 2 se encuentra a una altura H2. Eh, para un fluido ideal de densidad constante, bueno, la densidad es ρ, ese líquido que se transporta por una tubería, ¿no? Esto se demuestra ya utilizando la conservación de la energía mecánica, que por supuesto se relaciona con trabajo. Al final se llega a esto, ¿no? Presión 1 más un medio de la densidad por la rapidez del líquido, 1 al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, esto es presión, ¿no? Esto es presión, es igual a la presión 2 más un medio de la densidad, rapidez 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura 2. Eso siempre va a ser una constante. A eso se le llama la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ecuación de Bernoulli, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tuviese una tubería horizontal? No de esa forma que tú estás observando. ¿Qué pasaría si tuviese una tubería horizontal? ¿Qué pasaría con H2? ¿Sería igual que H1, sí o no? ¿No? Entonces, esto se cancelaría. Y me quedaría presión 1 más un medio de densidad, rapidez 1 al cuadrado, es igual a presión 2, un medio de densidad, rapidez 2 al cuadrado, siempre y cuando la tubería fuese una tubería horizontal, donde las alturas
H1 y H2 son iguales, ¿ya? Solamente para ello, ¿no? Solamente para ello. Justamente es lo que te acabo de explicar, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, para una tubería horizontal, lo que te acabo de comentar, presión es igual, presión más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado debe ser constante, ¿no? Eso solamente para una tubería horizontal. Jovencitos. eh, ya, eso se cumple, chicos. Acá hay una observación. A mayor presión, menor rapidez del fluido, ¿no? Si la presión aumenta, la rapidez disminuye. Si la presión disminuye, la rapidez va a aumentar. Y una aplicación de, de Bernoulli es Torricelli, ¿no? Es Torricelli. Ahí lo tienes, Torricelli. ¿Qué nos dice el teorema de Torricelli? Si tengo un recipiente que presenta una abertura a una cierta altura con respecto al nivel de líquido, ese líquido sale con una cierta rapidez. Y esa rapidez es la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Esa es una aplicación de Bernoulli. Esa es una aplicación de Bernoulli. Ahora veamos lo que es calorimetría, ¿no? Hablar de calor, el calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a diferencias de temperatura. Ejemplo, cuando tú tienes agua fría y agua caliente y los mezclas en un solo recipiente, obtienes agua tibia. Quiere decir que el líquido que estaba a mayor temperatura, al ponerse en contacto con el otro líquido que estaba a menor temperatura, le transfiere energía, ¿no? Hasta llegar al equilibrio térmico. Ahí hay transferencia de energía en forma de calor. Entonces, recuerda que el calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a diferencias de temperatura. Es diferente cuando tú tienes de repente un recipiente que contiene agua a 100 grados, otro recipiente que contiene agua a 100 grados, los mezclas en uno solo, la temperatura terminará a 100 grados Celsius, ¿no? Ahí no hay transferencia de calor, no hay transferencia de energía, por el simple hecho de que los cuerpos se encuentran a la misma temperatura, ¿ya? Bastante cuidado ahí. Y su unidad del calor en el sistema internacional es el joules. Y hay otro tipo de unidad que viene a ser la caloría. Pero en el sistema internacional es el joules. ¿Qué será la temperatura? La temperatura mide el grado de agitación molecular de una sustancia. Tienes ahí 3 sustancias. Frío, las moléculas se mueven muy lento. El termómetro marcará una temperatura menor. En el segundo caso, las moléculas se están moviendo un poquito más rápido. El termómetro marcará ahora una temperatura mucho mayor que la anterior. Y si ahora tengo una sustancia caliente, entonces el termómetro va a marcar una temperatura mucho mayor, ¿no? Digamos, cuando hierves agua, ¿no? Cuando el agua ya llega al punto de ebullición. Entonces, el termómetro en realidad está midiendo qué tan rápido o qué tan lento se mueven las moléculas. Si las moléculas se mueven muy despacio, el termómetro marcará una temperatura menor. Si las moléculas se mueven más rápido, el termómetro marcará
una temperatura mucho mayor. Muy bien, chicos. Ah, y la unidad de la temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin. Hay otro tipo de unidad que viene a ser el grado Celsius, ¿no? Hablar de equilibrio térmico, ¿no? Hablar de equilibrio térmico. Tengo dos cuerpos, el cuerpo A que está a una temperatura A, el cuerpo B que se encuentra a una temperatura B. Con la condición que la temperatura del cuerpo A es mucho mayor que la temperatura del cuerpo B. Cuando dichos cuerpos se ponen en contacto, el ejemplo de agua fría y agua caliente, cuando los mezclas, cuando ellos, dos cuerpos, se ponen en contacto, entre ellos existe una transferencia de energía en forma de calor de un cuerpo hacia otro, hasta llegar al equilibrio térmico, donde ambos cuerpos, sus temperaturas van a ser iguales. Entonces, se dice que se ha llegado al equilibrio térmico. Jovencitos. Ya, muy bien. A ver, ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente. Si dos sistemas, ahí va a aparecer, si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado, en equilibrio térmico, con un tercer sistema, entonces A y B a ver, en sí, yo tengo dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo C, ¿no? Ellos están unidos, ¿no? Mediante un dispositivo, por ahí, donde sus temperaturas son iguales, ¿no? Ahora, si yo tengo el cuerpo, la sustancia, que está unida a la otra sustancia mediante un dispositivo de esa forma, ¿no? B y C, sus temperaturas son iguales. Entonces se llega a la conclusión de que la temperatura del líquido A va a ser igual a la temperatura del líquido B. Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con su extorno próximo. Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, ¿no? O sea, si A está unido o está en equilibrio térmico con C y a la vez B está en equilibrio térmico también con C, se llega a la conclusión de que el recipiente A y el recipiente B, sus temperaturas son iguales, ¿no? La ley cero de la termodinámica. ¿Estamos? Para el agua, basándonos en el agua, ¿no? La temperatura se puede medir en diferentes escalas, pero tomando en base al agua, hay tres escalas. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Para el agua, en la escala Celsius se congela a 0 grados, se evapora a 100 grados. En Fahrenheit se congela a 32 grados, se evapora a 212 grados. En Kelvin, el agua se congela a 273, se evapora a 373. ¿Estamos? Ahora, se desea determinar una relación entre esas tres escalas. Ahí se ha trazado una horizontal. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, ¿no? Acá hay una diferencia que es C, una diferencia entre 100 y 0, que vale 100. Una diferencia entre Fahrenheit menos 32 y de 32 a 212 hay una diferencia de 180.
Acá hay una diferencia de Kelvin menos 273. Es al total que vale 100. Entonces, hay una relación. Eh, Celsius es al total. Celsius entre 100 es igual en ese orden a Fahrenheit menos 32 entre 180, como Kelvin menos 273 entre, entre 100. Cancela, simplificas, saca la mitad. Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9, y esto es igual a Kelvin menos 273 entre 5. Si tú quieres buscar una relación entre Celsius y Kelvin, agarra los extremos. Celsius entre 5 es igual a Kelvin menos 273. Acá me ha faltado 273 entre 5. Simplificas. Celsius más 273 es igual a Kelvin. Quiere decir que si tú tienes la temperatura en Celsius y lo quieres expresar a Kelvin, solamente le vas a sumar 273, ¿no? 20 grados Celsius, ¿cuánto equivaldrá a Kelvin? Súmale 273 y eso equivale 293 Kelvin, ¿no? 20 grados Celsius a Kelvin equivale a 293, a 293. Ya, ahí lo tenemos. Esa es la relación entre esas tres escalas. Ahí lo tienes, ¿no? Justamente ahí aparece. Ya. Eh, Continuemos entonces. Esto es lo último. Dilatación térmica. Eh, Hablar de dilatación térmica es de repente cuando en la vida real, ¿no? Eso se utiliza en las construcciones, ¿no? Es la parte de la ingeniería, ¿no? En la construcción de los puentes, ¿no? De repente has pasado por algún puente, ¿no? Abancay, digamos, ¿no? Hay pequeños, eh, digamos, la parte del metal que se utiliza, ¿no? Siempre se deja un pequeño espacio, hasta en las veredas, ¿no? Cuando se utiliza de repente, has visto por la calle, ¿no? Las veredas, ¿no? Siempre hay un pequeño espacio, ¿no? Eso no lo dejan por gusto, pues, ¿no? Ese espacio que se deja es con la finalidad que en la época de verano, como estamos ahora viviendo un tremendo calor, la temperatura ha llegado a los 31 grados Celsius. En la época de verano, esos sólidos, ¿no? Se dilatan, o sea, aumentan su longitud, ¿no? Entonces, al aumentar su longitud, entonces por acá, ese espacio lo utilizan, ¿no? Al aumentar, digamos que acaba de aumentar su longitud, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? O sea, ese espacio cumple una función importante, pues, ¿no? Porque imagínate de que no se deje ese espacio, si lo colocas solamente directo una barra, bueno, eso se calienta, ¿no? Se calienta que esto al final se puede doblar, ¿no? Se dobla, ¿no? Lo mismo ocurre con la madera, para que en este caso los carpinteros eh, hagan sus muebles, todo ello, primero la madera tiene que, como le llaman ellos, ¿no? Secarse al sol, ¿no? Se deja en el sol, la madera húmeda se va a secar y recién ahí ellos pueden trabajar con dicha madera, porque imagínate que trabajen con la madera que esté húmeda. Algunas veces pasa, ¿no? Cuando eso al final, su trabajo esté hecho, ¿no? Producto de, producto de la temperatura, ¿no? Se calienta, esa madera se va a doblar, ¿no? Bueno, su trabajo no va a servir para nada, pues, ¿no? Se va a destruir, ¿no? Entonces, ahí lo que se aplica es dilatación térmica, ¿no?
O de repente tienes en casa algunas puertas que se atascan, ¿no? No cierran. O haces bastante esfuerzo para poderlo cerrarlo, ¿no? Es porque sus dimensiones han aumentado, ¿no? Sus dimensiones aumentan. Lo mismo ocurre también de repente en la noche, ¿no? A veces hay unos ruidos extraños, ¿no? Como si estuviesen abriendo la puerta o algo así, ¿no? ¿No? Eso se debe también a dilatación térmica, pues, ¿no? No vayas a pensar de que los seres, los espíritus por ahí, ¿no? Como a veces se creen, ¿no? Andan por la casa, ¿no? Pues eso no ocurre, ¿no? Eso se debe a la dilatación térmica donde aumentan las longitudes, ya sean de área o de volumen de los materiales. Ahora, dilatación térmica, proceso de expansión de las dimensiones o del volumen que sufren los sólidos, líquidos, gases, debido al aumento de temperatura, ¿no? Ahí tenemos justamente una barra de metal, ¿no? Que se le va a calentar. Una barra, al ser calentada, entonces sus dimensiones, ¿no? Aumentan, ¿no? La expansión de un sólido, en este caso de una barra. Ahora, hablar de dilatación lineal tiene que ver con la variación de la longitud que experimenta un cuerpo. Eso debido a la variación de la temperatura, ¿no? Se utiliza esa ecuación, delta de L, dilatación lineal, coeficiente por longitud inicial por variación de temperatura. Ahora, ese delta de L, esa variación de longitud, es la longitud final menos la longitud inicial. Y delta de T ya sabes que es la variación de la temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Ese lambda, o ese alfa, perdón, eh, se le llama dilatación lineal. Va a depender del tipo de material o en general del tipo de sustancia con la cual se está trabajando. El oro, la plata, el cobre, aluminio, etcétera. Cada material tiene su respectivo coeficiente de dilatación lineal. Entonces, tengo ahí el estado inicial, como puedes observar, una barra. Inicialmente tiene una longitud L. Esa barra se encuentra a una temperatura inicial, ¿no? Como puedes observar ahí. Resulta que, producto de calentar esa barra, sus dimensiones va a aumentar, obteniéndose una longitud, una longitud final, ¿no? Pero también existe una variación de temperatura, pues, ¿no? Porque inicialmente él se encuentra a una temperatura inicial, ¿no? Y después va a tener una temperatura final, o sea, existe una variación de temperatura, un delta de T, ¿no? Eso correspondiente a lo que es a dilatación lineal. Ahora, pero también existe la dilatación superficial, ¿no? Una superficie, de repente tenemos una pequeña plancha de una plancha, en este caso, de acero, ¿no? Al calentarse, por supuesto que van a aumentar sus dimensiones, ya sea el largo o el ancho, ¿no? En general, aumenta el área. Entonces, esa variación de área es igual a 2 veces la dilatación lineal, ¿no? Lo puedo expresar variación del área, que acá se le representa con beta. Beta por el área inicial por el delta de t. Pero ese beta no es otra cosa que ese beta que es el coeficiente de dilatación superficial, es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Y es el mismo proceso, ¿ah? Tenemos acá, digamos, una plancha, una pequeña plancha de acero, de cobre, ¿no? Que tiene una cierta área, ¿no? Un área inicial. Al ser calentado, va a aumentar sus dimensiones, ¿no?
De repente aumentó un poquito de ancho y un poquito de largo, ¿no? Ha variado, existe una variación de área, ¿no? Y por supuesto que presenta una temperatura final, ¿no? Una temperatura final, ¿no? Producto, por supuesto, de una variación de temperatura. Entonces, a eso se refiere con lo que es la dilatación superficial. Y la dilatación volumétrica, digamos que tenemos una esfera, pues, ¿no? Una esfera, una esferita de metal, ¿no? Una esferita que al calentarse va a aumentar también sus dimensiones, ¿no? Esa variación, en este caso de volumen, es en este caso gamma multiplicado por su volumen inicial por la variación de temperatura. Pero ese gamma en realidad viene a ser 3 veces, ese gamma que se llama dilatación, coeficiente de dilatación volumétrica, también es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? De repente lo puedes encontrar como variación de volumen, es en este caso coeficiente de dilatación volumétrica por volumen inicial por delta de T. Pero ten presente que ese coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Entonces, delta de V, variación de volumen, volumen inicial, volumen final, ¿ya? Es lo mismo que hemos hecho anteriormente, ya, listo. Entonces, jovencitos, vamos en este caso a dar solución a los ejercicios que falta, ¿ya? Nos queda aproximadamente 12 minutos, ¿no? Los ejercicios son aplicativos. Ah, y falta cantidad de calor. A ver, Eh, si tú tienes un recipiente que contiene de repente una sustancia, ¿no? Digamos agua, ¿no? Un recipiente que contiene agua, lo llevas a tu cocina, le entregas energía, conforme se va calentando el agua, su temperatura va a ir aumentando. Entonces, la cantidad de calor se define, bueno, el calor en realidad, calor sensible, así se le llama a veces, es la cantidad de calor que va a absorber o va a liberar una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura. ¿De qué depende? Del calor específico, de la masa y de la variación de temperatura. Ahora, resulta que ese calor específico para el agua tiene el valor de 1 caloría por gramo grado Celsius. El calor específico del hielo, que es aproximadamente igual al calor específico del vapor de agua, es aproximadamente 0,5 calorías por gramo grado Celsius. ¿Qué significa 1 caloría por gramo grado Celsius? Que si yo quiero variar en 1 grado la temperatura, en 1 grado Celsius de 1 gramo de agua, necesito suministrarle 1 caloría de calor, ¿no? Y la capacidad calorífica, un poquito rápido, se define como la cantidad de calor por unidad de temperatura, ¿no? Por unidad de temperatura, ¿ya? Toda esa cosita lo tienes ahí en tu guía, ¿ya? Y calor latente es la cantidad de calor que requiere suministrarle a una cantidad de masa para que cambie de fase. ¿Cómo es eso? A ver, si yo tengo, digamos, un bloque de hielo que está a 0 grados, ¿no? Si yo tengo hielo que está a 0 grados y quiero obtener agua líquida, agua líquida a 0 grados, yo debo suministrarle un calor latente que lo va a hacer cambiar de fase. Se le llama calor latente de fusión, que tiene el valor de 80 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 gramo, digamos, de hielo que está a 0 grados y quiero obtener agua líquida a 0 grados, debo suministrarle 80 calorías de calor para hacerlo cambiar de fase. ¿Estamos? Otro ejemplo. Si yo tengo, digamos, agua que está a 100 grados y quiero obtener vapor de agua a 100 grados, debo suministrarle un calor que lo va a hacer cambiar de fase. Se le llama calor latente.
es 540 calorías por gramo. O sea, si yo tengo 1 gramo de agua que está a 100 grados Celsius y quiero obtener 1 gramo de agua, 1 gramo, perdón, de vapor de agua a 100 grados Celsius, debo de suministrarle 540 calorías, ¿no? Eso es el calor latente, para el agua, ojo, para el agua, ya, para el agua, ya. Voy a pasarlo rápido acá. Ahí lo tienes. Todo esto está en tu hojita. Algo rápido, por favor. Acá tenemos observaciones, gráfica de la temperatura en función del tiempo, ¿no? Ahí tienes una gráfica, la fase sólida, el hielo se derrite, ¿no? Se ha fusionado para una misma temperatura, ojo. Y acá es la fase líquida y la última curva me representa la vaporización, ¿ya? Todo eso lo revisas, por favor, ¿ya? Ahora, el principio de la calorimetría hace mención que el calor ganado por una sustancia es igual al calor perdido en valor absoluto por la otra sustancia. En una interacción térmica, dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias es igual a la cantidad perdido por los demás. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Pregunta número 4. Pregunta de aplicación, ¿ya? Presta atención, por favor, porque lo vamos a avanzar un poquito rápido, ¿ya? A ver. El ducto, acá tienes que se tiene un ducto de aire de 20 centímetros de radio que viaja la rapidez a 1,5. Si el ducto se reduce a 10 centímetros de radio, ¿cuánto vale su rapidez? Acá que vas a utilizar ecuación de continuidad. Recuerda, área 1 por rapidez 1 es igual a área 2 por rapidez 2. ¿Me sigues, por favor? Porque voy a avanzar rápido. Como es un ducto, es una tubería que tiene diámetro, tiene área, ¿sí o no? O tiene radio, que es una circunferencia. Área 1, pi, radio 1 al cuadrado, rapidez 1. Área 2, pi, radio 2 al cuadrado, rapidez 2. Cancelas pi. El radio 1 es 20 centímetros. Ya no lo lleves a metros porque al final se cancela. 20 al cuadrado. ¿Cuánto es la rapidez en ese ducto o en esa tubería, digamos, cuyo radio es 20 centímetros? Por dato es 1,5. Ahora, la tubería disminuye su área, ¿no? Porque el radio va a disminuir. Ahora el radio es 10 al cuadrado. ¿Cuánto valdrá su rapidez? ¿No? Entonces recuerda que a menor área la rapidez es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cuánto te va a quedar ahí, jovencitos? Ya eso lo verificas, por favor. Te tiene que quedar 100, 406. ¿Sí, no? 1,5 por 4. 6 metros por segundo. ¿Correcto, chicos? Para poder avanzar, ¿ya? Siguiente pregunta. Pregunta 5. Fíjate lo que te piden. ¿A qué temperatura la lectura en Fahrenheit es 10 unidades menor que lo que corresponden grados Celsius? Vas a relacionar la temperatura en Celsius y Fahrenheit, ¿no? Entonces, Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. Celsius entre 5. Me dicen que a qué temperatura la lectura en Fahrenheit es 10 unidades menor
en Celsius. O sea, ese Fahrenheit es Celsius menos 10. Es 10 unidades menor que lo que corresponde en Celsius. Menos 32. Y todo entre 9. Bueno, ya eso es la parte de la matemática. Celsius entre 5. Celsius menos 42 entre 9. Te queda 9 veces C, 5 veces C, menos 210, ¿no? 4C menos 210, C es 52 menos 52,5 grados Celsius. Toma nota, por favor, ya. Discúlpeme por los inconvenientes que se está generando, ¿ya? Toma nota, por favor, para poder continuar. Continuamos. A ver, siguiente pregunta. Ya, algo rapidito, pregunta 6, ya. Queda poquito, ¿ya? Pregunta 6. La clase pasada creo que mencioné que 1 litro equivale a 1 kilogramo. Determine la cantidad de calor, mi incógnita, que se le debe suministrar a 6 litros de agua. O sea, la masa es 6 kilogramos. El agua inicialmente está a 20 grados Celsius. Ojo, el agua está a 20 grados Celsius. Y tiene que alcanzar su punto de ebullición. O sea, tiene que llegar a una temperatura final de 100 grados Celsius. ¿Cuánto es la variación de la temperatura? 80 grados Celsius. Y sabes que el calor es el calor específico por la masa, a ver, y por la variación de temperatura. Están hablando de agua, no me dan el calor específico, pero ya sabes que vale 1. La masa, fíjate, las respuestas están en kilo, déjalo como 6 kilo por 80. Ese calor es 480 kilocalorías. ¿Estamos? 480 kilocalorías. Ya, 2 minutos. Pregunta 7. Pregunta 7, por favor, pregunta 7. Ya, toma nota un poquito rápido. Nos vamos con la pregunta número 7. Ya, pregunta 7. Determine la temperatura de la mezcla de 4 kilogramos de hielo, que está a 0 grados, con 8 kilogramos de agua a 70 grados Celsius. A ver, cada vez que tengas mezclas, lo que debes hacer es trazar una recta horizontal. A 0 grados, presta atención, a 0 grados se tiene una masa de hielo, ojo, de 4 kilogramos. Tienes hielo a 0 grados. Y tienes por acá, lo vas a mezclar con 8 kilogramos de agua que está a 70 grados Celsius. A 70 grados Celsius hay una masa de agua que es de 8 kilogramos. El calor específico del agua vale 1. Ahora, ¿a qué temperatura terminará? Eso es lo que a mí me piden. ¿A qué temperatura terminará dicha mezcla? Ahora, acá hay un detalle, jovencitos, ¿ah? Acá hay un detalle. Tú tienes el agua, o perdón, tú tienes el hielo a 0 grados Celsius. O sea, tienes agua sólida. Tú tienes que agregarle un calor que lo haga cambiar de fase. Cuando tú le agregues ese calor, vas a obtener agua líquida a 0 grados. ¿Estamos? Y tienes que llevarlo a una cierta temperatura, pues. Para eso necesitas un calor 1. En cambio, la otra cantidad de agua que está a 70 tiene que perder calor, porque tiene que disminuir su temperatura. Algo rápido por acá, por favor. Se cumple que el calor
de cambio de fase más el calor 1 es igual al calor 2. O sea, calor ganado es igual al calor perdido, ¿ya? Estoy obviando eso. Calor de cambio de fase, masa del hielo, por supuesto, masa del hielo por el calor latente de fusión. Fusión es el cambio de sólido a líquido, más calor específico, en este caso, calor específico, el hielo se ha derretido, ¿ah? El hielo se ha derretido. Entonces es calor específico del agua por la masa, por la variación de temperatura 1, digamos. Masa 1 le voy a colocar, ¿ya? Lo que pierde los 8 kilogramos de agua, calor específico del agua, masa 2, variación de temperatura 2. Reemplazamos. Masa del hielo, 4 kilos. Calor latente de fusión, 80. El hielo se ha derretido, ahora es agua, calor específico 1, masa 4 kilogramos, variación T-0, que es T. En el otro lado, calor específico 1, masa 8 kilos, variación 70, porque es mayor, menos T. Ya, el resto es matemática, ¿ya? Cancelas K, te queda 320 más 4 veces T es igual a 560 menos 8 veces T. 12T es igual a 560 menos 320, 240, y T tiene el valor de 20 grados Celsius. Ya. Toma nota, por favor. Discúlpame. Toma nota, ¿ya? Para poder continuar. Ya te voy a robar unos minutitos, por favor. A ver, la última pregunta. Pregunta número 8. Y acá lo terminamos, ¿ya? Un anillo de metal tiene un diámetro interno de 3,98 centímetros. A ver, jovencitos, algo rápido. Un anillo, acá, longitud inicial de 3,98 centímetros. Se encuentra a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. No. Ese anillo, por supuesto que se va a calentar, ¿no? ¿A qué temperatura debe ser calentado para que su diámetro interno sea de 4 centímetros? Cuando se caliente, ahora el diámetro, su longitud final, es 4 centímetros. ¿No? Yo quiero saber a qué temperatura debe determinar, ¿no? ¿Cuánto vale T? Dilatación lineal, variación de longitud es igual a longitud inicial, coeficiente de dilatación por la variación de temperatura, jovencitos. ¿Qué es lo que vas a hacer en este caso? Vas a restar, ¿no? Variación de longitud. Recuerda que delta de L es longitud final menos longitud inicial. Restas 4 centímetros menos 3,98. 0,02. ¿Cuánto vale la longitud inicial? 3,98. Coeficiente de dilatación, ahí lo tienes de dato. Esto debería aparecer acá en la diapositiva. En tu hojita, ¿cuánto aparece? 12,56 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿ya? Entonces acá debe ser 12,56 por 10 a la menos 6 por delta de T. Ya, esa es la parte de la matemática, ya, jovencito. Entonces, verifica por favor que el delta de T tiene que salir aproximadamente 400 grados Celsius. A mí me piden a qué temperatura deberá calentarse, o sea, cuánto vale la temperatura final. Sabes que la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, pero él ya lo tengo, que vale 400. La temperatura final es lo que tú deseas saber y la inicial, según dato, es 20 grados Celsius. ¿Cuánto vale su temperatura final? Y en el valor, entonces, de 420 grados Celsius. Esa es la respuesta. ¿Ya? Toma nota, por favor. Disculpa por los minutos que te estoy quitando.
Claves, ahí lo tienes. Toma nota, 1C, 2C, 3C, 4D y 5. La respuesta es la A. Listo. La próxima semana vamos a hablar acerca de lo que es electrostática, ¿ya? Entonces te pido, por favor, que leas todo lo que es electrostática, ¿ya? Fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico, ¿ya? Mil disculpas por tu receso, ¿ya? Discúlpame, por favor, por esos minutos. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Cuídense, nos vemos, buen fin de semana. Disculpen por los inconvenientes que a veces se generan, ¿ya, chicos? Nos vemos. Gracias a ustedes por su Muchas atención. gracias, profesor. A No se ustedes, nos preocupe, vemos. Cuídense, cuídense, nos vemos. Chao. Repasen, por favor, ¿ya?